Buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales. Este es su canal de YouTube Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y también por este glorioso beneficio que nuestro Padre concede a cualquier extranjero, porque este beneficio no es para las naciones. El nuevo pacto nuestro Padre no lo hizo para con las naciones, sino Él lo decretó y lo profetizó y lo hizo hablar a través de un siervo en Jeremías 31, versículo 31. Bueno, ¿había un beneficio para los extranjeros? Sí, sí. Y yo quiero que ustedes puedan poner atención porque algunos no quieren considerar esto por causa de la desobediencia y la rebelión, de no considerar la voluntad de nuestro Abba eterno. Nuestro Abba eterno glorioso decretó ahí en el libro de Isaías, capítulo 56, sobre dos realidades que están sucediendo. Bueno, nuestro Padre inicia hablando en el 56 que bienaventurado el varón que obedece de la casa de Judá y de la casa de Israel. Pero aquí está hablando el varón específicamente sobre un eunuco y de los extranjeros. ¿Y por qué se está refiriendo tanto al eunuco, al extranjero? Por causa que en Isaías estaba hablándole a la casa de Judá, la casa de Judá, la casa de Judá que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Entonces, es por ese caso que nuestro Padre decretó tanto para con los eunucos y todos los extranjeros, pero coloca detalles específicos para que ustedes conozcan y no traten, ¿no es cierto?, de levantar argumentos extraños. Nuestro Padre decretó ahí en Isaías 56 este beneficio tanto para los eunucos y los extranjeros. Y a los dos les dice, tanto al eunuco como al extranjero, si hay un eunuco extranjero que me ama, y le está hablando aquí en este caso eunuco de la casa de Judá, que me ama, que me sigue para servirme, que escoja hacer mi voluntad, guardando el día de reposo. Y ahí hay un detalle de suma importancia para cualquier extranjero. Para cualquier extranjero que quizás le han dicho o le han hablado cosas que no son, ahí están los detalles de nuestro Padre para los extranjeros y los eunucos, que guardan el día de reposo, o sea, obedecen el día glorioso de nuestro Padre, el día de reposo, escogiendo hacer la voluntad de nuestro Padre, guardando y obedeciendo el día de reposo. Y abrazando el pacto. Nuestro Padre se estaba refiriendo al pacto, ¿no es cierto?, del compromiso, que son las 10 cláusulas. El pacto del compromiso está basado en las 10 cláusulas que están guardadas en el arca de la alianza, en estas dos tablas de piedra y escrita con el dedo de nuestro Padre. Ahí están las cláusulas. Por eso que hay que conocer, no en ambigüedad ni en lo que dice un hombre o dice otro, sino lo que nuestro Padre estableció. Y ahora, por medio de su glorioso Hijo, este nuevo pacto, porque nuestro Padre lo profetizó y se concretó, y nuestro Padre decretó el nuevo pacto. Y después quiero entrar en detalle dónde aparecen los extranjeros, porque no era para las naciones, era para con su pueblo primeramente, con la casa de Judá y la casa de Israel. Dicho eso, doy gracias a nuestro Abba glorioso por estar en este día que ya es el inicio, ¿no es cierto?, estamos en el quinto día cercano a la puesta, ¿no es cierto?, de la lumbrera mayor en Israel, que eso se produce más o menos en horario aquí en Chile,
es a las 12 y un poco más, y ya también en las 6, cerca de las 7 de la tarde. Estamos en el quinto día para el inicio del sexto día, que mañana se iniciaría, ¿no es cierto?, al mediodía, pasadito, el séptimo día, día de reposo. Bueno, hoy aquí en Santiago de Chile amaneció muy helado, sí, baja temperatura, por eso estoy como bien abrigado aquí. eh, y hay en estos momentos 8 grados. Tienen que haber hecho, ¿no es cierto?, muy poquitito. Se va a llegar a una máxima, ¿no es cierto?, porque está asomado, ¿no es cierto?, está despejado a 18 grados, pero va a bajar muy rápido. No creo que suba tanto, está muy helado. Es por eso que estoy abrigadito y con este gorrito, ¿no es cierto?, para que me cubra un poquito mi cabeza. Bueno, doy gracias a nuestro Abba por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de estar aquí y poder, ¿no es cierto?, hablar conforme a la voluntad de nuestro Abba. Glorioso, único y verdadero, en el nombre glorioso de nuestro maestro Rabí, glorioso, Mashiach Yahshua, su unigénito y su primogénito, Mashiach Yahshua. Gracias, Abba. Bueno, estaba revisando, ¿no es cierto?, en la mañana y hoy no iba a grabar, pero nuestro padre me instó a grabar revisando algunos videos y hablándome él eh, dentro de estos días y hablar sobre para que puedan conocer, entender y comprender y nuestro Padre les conceda, que esto lo voy a proclamar porque nuestro Padre así lo establece. Nuestro Padre, su voluntad, primeramente, su voluntad, la proclamó en Jeremías capítulo 31, verso 31, aunque nuestro Padre glorioso por medio de su primogénito en el tercer libro, capítulo 24, que es el llamado Lucas, capítulo 24, del versículo 44 y 45, dice, después, porque ahí se le aparece después de la resurrección, después que resucita, antes que termine el día de reposo semanal, fue al aposento alto donde estaban los discípulos, porque ellos estaban ahí, ¿no es cierto?, prontamente para celebrar también, porque ya se inició, o ya estaban en ese proceso, tanto guardando el día de reposo semanal y estaban en los panes sin levadura, se le aparece ahí a ellos y está registrado. Todos ellos se asustaron también, pero les dice que se estén tranquilos y les habla diciendo, porque del versículo 24, verso 16 en adelante, les dice, yo ya le había hablado, en el verso 44, yo ya le había enseñado todo esto, yo se lo había mencionado y dicho a ustedes, que todo lo que estaba escrito, tanto en la Torá de Moisés, los profetas y los salmos, yo soy, dice. Nuestro Padre de mí habló. Entonces, nuestro Padre profetizó sobre su enviado y sobre su glorioso Hijo para el cumplimiento de su voluntad, gloriosamente. Introduce, ¿no es cierto?, a su primogénito, que es la primera fase de su primogénito, y en su primogénito se establece, ¿no es cierto?, la obediencia, la verdad y la verdad y la obediencia, y después fue llevado al Jordán, y ahí empieza después la segunda fase, ¿no es cierto?, que cuando es ordenado sumo Cohen, su hijo glorioso, mediante el profeta Juan, que fue lavado y cuando salió de las aguas, ¿no es cierto? Juan lo está registrado, dice que vio descender, algo dice que se abrió los cielos y vio algo que tenía como ala y que se introduce. Ahí está registrado de esa forma. ¿Quién se introduce ahí? El reino de los cielos. Nuestro Padre y Mashiach es nuestro Padre. Ese es el reino de los cielos. Y de ahí fue llevado, ¿no es cierto?, al desierto 40 días y 40 noches.
¿Para qué? Para que el enemigo, para poder poner tropiezo porque tenía que, nuestro Padre lo hace, ¿para qué? Para decirle ya, no más. Aquí empiezan a deshacerse todo lo que tú iniciaste engañosamente y te arrastraste como una serpiente para seducir a Eva y para que Eva, ¿no es cierto?, se estableciese la desobediencia y por ende tú entraste, aquí empiezan a deshacerse porque tú vas a salir ahora. Y nuestro Padre establece un procedimiento para esto glorioso, para que el cumplimiento de su voluntad. ¿Ok? Ya, ok. Bueno, la casa de Judá rechazó al enviado y al ungido, al primogénito y al unigénito. La casa de Judá, así está registrado, pero lo registraron de una forma diferente. A todos los que le recibieron, ahí, Juan capítulo 1, del verso 12 y 13, a todos los que no, porque a todos los que obedecieron, a todos los que oyeron la voz, porque había que oír la voz gloriosa del primogénito, porque de dentro estaba el reino de los cielos, a todos los que obedecieron la voz, a todos los que se arrepintieron, porque así dice en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, así lo dice en Marcos 14 y 15, porque vino ya después del desierto, cuando ya nuestro Padre, por medio de su primogénito, le raya la cancha al enemigo, dice que vino, ¿no es cierto?, en la gloria del reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado por medio de su primogénito, estando el reino de los cielos adentro. Y ahí proclama nuestro Padre, demanda a la casa de Judá arrepentimiento y obediencia a la voz, y obedecer la voz y arrepentimiento. La casa de Judá no le recibió, no quiso, se resistió y no quiso. No, la casa rebelde de Judá le resistió y no. Pero nuestro Padre dice, más a todos los que oyeron la voz, el mensaje del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, y se arrepintieron y empezaron a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? A la obediencia a la voz de la voluntad de nuestro Padre, a la voluntad de nuestro Padre mediante proclamada por medio de su primogénito. La casa de Judá no se resistió, pero ¿cuántos obedecieron? ¿Cuántos obedecieron? Unos poquitos. Porque así lo dice también nuestro Padre en el primer libro llamado Mateo, capítulo 7 del verso 13. Y dice, entrar por la puerta. Está hablando de una acción de obediencia. Entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la condenación, a la perdición y al juicio. Y muchos entran. ¿Por qué está hablando como entran? Está hablando del nacimiento. Porque todos los que nacían entraban en un proceso, porque nacían mediante mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Y ahí lo dice. Vuelvo, ¿no es cierto?, a Juan capítulo 13. Porque menciona ahí que todos los que iban a oír y obedecer, iban a ser engendrados no por sangre, ni voluntad de carne, de voluntad de varón, sino por la voluntad de nuestro Padre a través de este procedimiento por medio de su glorioso Hijo. Entonces, claro, entrar por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y amplio es el camino, porque ese es un camino, es una puerta. ¿A quién se está refiriendo? A la serpiente antigua que entró por Adán y Eva. Y se produce una puerta y un camino ancho. Y todos nacían, ¿no es cierto?, en esa condición.
Entonces nuestro Padre, ¿qué dice? Sí, lo habla en Bereshit capítulo 3 del versículo 21. Dice, ahora Adán y Eva, porque ahí le dicen el hombre, ahora Adán y Eva es como uno de nosotros, como la serpiente antigua, que mora adentro el conocimiento animal que nadie diabólico, que es Satanás el diablo. Que no alargue su mano para que pueda, ¿no es cierto?, acceder al árbol glorioso de la vida. Y lo expulsó del huerto. Y ahí ahora, fuera del huerto, tenía que empezar a labrar la tierra para poder comer para su vientre, como comer pan. Por eso nuestro Melech en el desierto le dice al enemigo, no, 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 no. No, el hombre no va a tener vida comiendo pan. Porque Adán y Eva perdieron la vida. ¿Qué vida? Perdieron el reino de los cielos. Y vino, ¿no es cierto?, a morar el imperio de la muerte, Satanás el diablo, de dentro. Es por eso que los hombres empiezan a nacer mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Vuelvo al capítulo 12. Sí, estos no iban a ser engendrados ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por ahora, por la obra que nuestro Padre, ¿no es cierto?, esta gloriosa obra de sus muchas misericordias para con la casa de Israel, la casa de Judá. Bueno, la casa de Judá le rechazó, por ende rechazó al enviado, rechazó al unigénito, rechazó al primogénito. No, no quisieron. ¿Cuántos fueron? Poquito. Entrar por la puerta estrecha, porque amplio el camino, y amplia la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Pero angosto es el camino que lleva a la vida para hacer este procedimiento y poquitos la hallan. Así está registrado. Pero la casa de Judá rechazó. Es por eso que hasta el día de hoy la rebelión de la casa de Judá y por ende la rebelión que ya estaba establecida, ¿no es cierto?, en la casa de Israel que fue expulsada después cuando se partieron los reinos después de Salomón, fueron expulsadas a las naciones vecinas y más allá empezaron a huir la casa de Israel, las 11 tribus. Pero una tribu nuestro Padre determina que se tenía que quedar, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Pero la casa de Judá, como habla ahí otro profeta, que está hablando de las dos hermanas, ¿ah? La casa de Judá y la casa de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá, que también se desordenaron, estas son hijas depravadas. Así lo dice las Escrituras, nuestro Padre se refiere. Entonces, la casa de Judá quedó, pero por causa que nuestro Padre estableció y profetizó, porque no es hombre, y lo decretó así, que lo iba a hacer un nuevo pacto, para hacerlos nacer de nuevo, primeramente a la casa de Judá y después a la casa de Israel. No rechazaron. Es por eso que habla en Juan capítulo 3. Porque de tal manera nuestro Padre decretó y amó. Permiso. Aló. Decretó la casa de Judá y la casa, ¿no es cierto?, nuestro Padre decretó con la casa de Judá y la casa de Israel. Dice, porque de tal manera nuestro Padre, en su compromiso, en su fidelidad, envió a su unigénito para con la casa de Judá y la casa de Judá le rechazó. Mas a todos los que obedecen, nuestro Padre, ¿no es cierto?, le iba a conceder vida y eternidad a través de este proceso, a través del proceso, a través del cumplimiento de su voluntad. Pero bien dice, la casa de Judá amó más la muerte que la vida. Amó más las tinieblas, o sea, que decir, ama más a la muerte, a la serpiente antigua, que la vida.
Y en el 3:21, Juan 3:21 dice, más a todos los que practican, vale decir, a todos los que obedecían, la verdad, y practicaban en ese tiempo y obedecían la Torá, porque habían varios, como Zacarías y Elizabeth, como Simeón, como Miriam. Habían varios que ellos perseveraban en obediencia al pacto del compromiso antiguo. Hasta esa época perseveraron. Pero nuestro Padre dice, para todos estos que perseveran, tenían que venir, porque esta es la voluntad de nuestro Padre, obedecer a su enviado, su ungido, su primogénito, y que estaba el reino de los cielos, para que se establezca ahora que estas obras, porque había que nacer de nuevo. ¿Cuáles son las obras? El conocimiento, las excelencias de los pensamientos, una vida nueva, una vida gloriosa, establecida por la voluntad de nuestro Padre. Pero ahí lo relatan de una forma porque no se entiende, porque no se puede entender los pensamientos de la gloria del reino del cielo, de la voluntad de nuestro Padre manifestada por medio de su primogénito y su unigénito Mashiach. No concuerda, porque los pensamientos carnales no tienen nada que ver con los pensamientos de la vida del reino del cielo. Los pensamientos de la muerte no tienen nada que ver, no se conjugan. Entonces todos estos pensaban con los pensamientos de la carne. Entonces nuestro Padre tenía que hacer una obra primorosa y gloriosa por medio de su glorioso Hijo. Por eso había que nacer de nuevo. Por eso nuestro Mele le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver, porque no podía ver la gloria del reino del cielo. Y tienes que nacer mediante Mashiach y mediante el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es Mashiach, es el agua, y la eternidad, nuestro Padre, y ahí estaban juntos, para que puedas entrar en el reino de los cielos. Ya. Por eso también dice, ahí en el capítulo 7 del primer libro, versículo 21, no cualquiera que diga, no estamos listos, entrará en el reino del cielo. Para poder entrar en el reino del cielo, había que primeramente obedecer la voluntad de nuestro Padre, que había decretado mediante su enviado ungido. Porque no cualquiera que diga entrará, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre en este procedimiento. Entonces la casa de Judá no le recibió. No, la casa de Judá le resistió la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque amaban más la muerte, amaban más la inmundicia. Es por eso que estando, ¿no es cierto?, delante de Pilato, ¿a quién eligieron? A la inmundicia. Porque no podían ver al reino de los cielos. Pero sí nuestro Padre decretó a través de los 5 libros, los profetas y los salmos, que aquel varón de la casa de Judá que no pusiese atención a la voz de la proclama de la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto?, no iba a nacer de nuevo. No se le iba a conceder ni vida ni eternidad por su rebelión. Entonces, la casa de Judá le rechazó. Sí, le rechazó. Sí. Es por eso que nuestro Padre decreta en Jeremías capítulo 17 que le iba a quitar la heredad también a la casa de Judá y que lo iba a llevar a servir, ¿no es cierto?, a naciones extrañas, que iban a ser siervos en naciones extrañas. Pero allá también ellos, ¿no es cierto?, sufrieron, pero algunos fueron prosperados no por nuestro Padre, sino por el otro. Fueron, ¿no es cierto?, por causa de su rebelión vivieron esta situación. Y nuestro Padre lo decretó así y está profetizado. Bueno, la casa de Judá rechazó al enviado, al glorioso Hijo, rechazó la voluntad de nuestro Padre, no quiso oír la voz y no quiso arrepentirse y no quiso dar frutos dignos de arrepentimiento, que es la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Es por eso que hasta el día de hoy rechazan y no reconocen al enviado glorioso, al Hijo, al ungido, a su resplandor de gloria. No lo rechazaron. Más
¿Qué eligieron? La muerte, la oscuridad, la inmundicia. Ya. Entonces, como la casa de Judá rechazó al enviado, al ungido, nuestro Padre, como decretó que esto era para con la casa de Judá y se produce este nuevo pacto, este nuevo procedimiento, su voluntad, el nuevo pacto para poder nacer de nuevo, y se produce y se establece y se concreta en el aposento alto. Nuestro Padre no lo hizo en su casa, sino que en un aposento alto. Y ahí nuestro Padre determina su último Pesaj. Sí, porque se rasgó la cortina del lugar santo y hasta ahí llegan los Pesaj de la voluntad de nuestro Padre, porque se establece ahí en el aposento alto, ¿no es cierto?, este nuevo Pesaj del nuevo pacto para nacer de nuevo. Los 119 que estuvieron ahí porque Judas tuvo que salir para el cumplimiento, ¿no es cierto?, que iban a tomar a nuestro Melech ahí en el huerto. Nuestro padre le dice al primogénito, ya, ahora aparta el pan sin levadura y diga, porque estaban celebrando Pesaj. Estaban ahí a los 14 días del mes, del 13 por la tarde, y ahí está todo registrado y nadie quiere hablarlo de esta, porque lo hablan, ¿no es cierto?, como una ideología de pensamientos animales carnales, porque no quieren. Pero nuestro Padre estableció ahí en el aposento alto, no en su casa, no quiso ahí. Shavuot sí, lo hizo en su casa por alguna razón. ¿Por qué? Porque ahí iban a llegar. Aquí se cumple, ¿no es cierto?, el nuevo pacto, pero ahí en Shavuot iban a venir muchos. Pero también vinieron muchos a Pesaj, pero nuestro Padre no los consideró, pero sí le habló gloriosamente a través de los discípulos, porque los discípulos vino la eternidad y estando la eternidad de ellos, y ahí empieza nuestro Padre a hacer obra gloriosa en el sentido de hablar primeramente a todos los dispersos de la casa de Israel que venían, todos los rebeldes, todos los que no conocían. Y nuestro Padre les habló en su lengua, ¿no es cierto?, de nacimiento. No dice que le hablaban las maravillas. No, nuestro Padre le estaba llamando la atención. Que tenían que arrepentirse. Oye, ¿de qué tenemos? Pero vio, nadie entiende. Nuestro Padre, ¿qué cree? Le va a decir, oye, ¿cómo lo han pasado bien? ¿Qué ha sido? ¿Fue bueno haberlo expulsado a ustedes? ¿Ah? ¿Así? Que nuestro Padre le iba a decir, oye, cómo han crecido, ¿no es cierto? Ustedes que se ven bonitos. No. Nuestro Padre les habló en su propia lengua. El cumplimiento de este nuevo pacto, gloriosamente, ¿no es cierto? Y que tenían que ellos reconocer al enviado ungido para poder participar de este nuevo pacto. Había que arrepentirse para ser partícipe del nuevo pacto, porque no se puede participar del nuevo pacto si la casa de Israel no daba frutos dignos de arrepentimiento. Porque es la primera fase para este proceso y este cumplimiento. Arrepentimiento y empezar a obedecer, dando frutos dignos de arrepentimiento para que nuestro Padre hace una obra gloriosa a través del arrepentimiento y la obediencia y el arrepentimiento de la casa de Judá. Bueno, la casa de Judá le rechazó. Hasta el día de hoy lo rechaza. Bueno, ahora viene gloriosamente el cumplimiento para con la casa de Israel, que estaba expulsada en las naciones de alrededor y más allá. ¿Yo? Y nuestro Padre determina enviar a un siervo. Y nuestro Padre lo interviene camino a Damasco a este siervo. Y lo interviene y lo hace nacer de nuevo. Nuestro Padre lo hace nacer de nuevo. ¿A dónde? Ahí, en Damasco, en la calle derecha, en un lugar específico. Estuvo 3 días. Ahí hace la intervención. Nuestro Padre lo interviene y lo dejó ciego, pero ahí no se produce. Ahí no solamente salió a su encuentro y fue llevado, ¿no es cierto?, a duras penas porque estaba ciego y lo dejaron ahí en una calle derecha y ahí estaba, 3 días. Por ende,
No es que estaba ayunando, ¿no es cierto? Porque no, sino que ya no podía comer. Él estaba convulsionado en ese momento. Pero ahí nuestro Padre le habla a través de un siervo. Dice ahí la escritura de Ananías. Ananías, ¿qué fue a hacer? Hablarle, ¿no es cierto?, del nuevo pacto. Hablarle de este procedimiento. No iba a ser la excepción. Hablarle, ¿no es cierto?, del nuevo nacimiento. Como él estaba con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, sí, y le habla a nuestro Padre y él reconoce la voz porque lo explica en el libro, ¿no es cierto?, en el quinto libro llamado Los Hechos, le explica, se produce como una revelación. Nuestro Padre se presenta, pero cuando lo interviene, quita la muerte, quitó la muerte. Vale decir, le da término a este nacimiento a través de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, ¿no es cierto? Y se produce el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? Es quitar la muerte para que venga la vida. Y eso fue a proclamar a Ananías. No que le fue a imponer las manos, no, eso es un invento. No. Nuestro Padre hace una intervención gloriosa, pero este personaje, Saulo de Tarso, empieza a reconocer y a decir sí, así como decían allá sí cuando lo sacó de Egipto y nuestro Padre le habla, ¿no es cierto?, sobre el pacto, las 10 cláusulas. Aquí Saulo de Tarso decía sí, sí, y nuestro Padre lo interviene. Y nuestro Padre quita la muerte. Nuestro Padre lo lava, lo purifica. En 3 días estuvo con él. Y ahí se produce el antes y después, en el sentido de que Saulo de Tarso llegó con la muerte y cuando salió de ahí de esa casa ya no estaba con la muerte, que es Satanás el diablo, sino que estaba la vida, Mashiach Yahshua en él, el reino de los cielos. Y ahí empieza a hablar, de ahí empieza a hablar, ¿no es cierto?, de Mashiach Yahshua. Me empieza a hablar del reino de los cielos, porque hubo una intervención, le fue sacado, que fue limpiado, purificado y vino la vida. Le fue quitado, ¿no es cierto?, toda esta información, las enseñanzas animal, carnal y diabólica, y aquí empieza todo nuevo, como lo dice, ¿no es cierto?, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del verso 15 y verso 16 y 17, ¿no es cierto?, sobre que todos los que están en Mashiach Yahshua es porque fueron intervenidos, nacidos de nuevo. Todo eso, la muerte fue quitada y aquí todas las cosas son hechas nuevas a través de la vida de nuestro Rabí glorioso, Mashiach Yahshua. Bueno, este siervo fue enviado para los dispersos. Primeramente empezó a hablar ahí en Damasco, después fue a Jerusalén, por todo Jerusalén, pero ahí se produce que él fue resistido en Jerusalén al principio, pero aquí no lo quisieron registrar. Porque la palabra profética que pusieron ahí en el libro Los Hechos, como que esto fue profetizado allá en Italia, no, aquí fue en el inicio, porque ahí en Jerusalén fue resistido y empezó a ser perseguido en Jerusalén si lo querían matar. Acuérdense que fue bajado, ¿no es cierto?, en una canasta de noche por la muralla porque lo querían matar, eliminar. Y ahí fue proclamado esta profecía de parte de nuestro Padre. Por cuanto ustedes rechazaron la voluntad de nuestro Padre, a la casa de Judá, nuestro Padre ahora me envía a los dispersos de la casa de Israel que están en diferentes lugares. Y aparece en el registro que la primera ciudad es Salamina, ahí aparece, y ustedes si gustan lo van a leer, lo van a revisar detenidamente, no a la ligera, detenidamente. Salamina, ¿y qué empezó a proclamar? Porque no hablaba por su cuenta,
sino que hablaba el reino de los cielos a través de él. Y es por eso que muchos no entienden, pero ahí tienen torcido la traducción, la tienen torcida la interpretación y traducción. Nuestro Padre lo envió, ¿no es cierto?, como una nueva criatura, un nuevo personaje. Por eso le dice a los de Galacia, ya hermano, ¿a qué hermano se estaba refiriendo? A los que, ¿no es cierto?, habían obedecido a la voluntad de nuestro Padre. Porque nuestro Padre, ¿qué tenían que hacer primeramente? No es automático para aquello, ¿no es cierto?, en el cual nuestro Padre empieza a hablar, porque dice que tenían que arrepentirse y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento y para que nuestro Padre intervenga. Entonces, le está diciendo a todos ellos, miren, ustedes me ven a mí, pero ya no vivo yo. ¿Qué significa? Ya no está la muerte, no está el antiguo, que era gobernado por el príncipe de la potestad del aire, la serpiente antigua, y que me llevaba, ¿no es cierto?, para perseguir. Este personaje es el mismo que yo iba hacia Damasco, persiguiendo a todos los nacidos de nuevo. Vio que Pablo también estaba, ¿no es cierto?, por causa de Esteban. Esteban estaba proclamando la voluntad de nuestro Padre. E inventaron cualquier falsedad para poder matarle. Ese era Saulo de Tarso. Pero Saulo de Tarso fue intervenido. Ya no es el Saulo de Tarso. Ya es hijo de nuestro Padre. Y fue enviado para que nuestro Padre, en sus muchas misericordias, en su justicia, en su fidelidad, en lo que Él decretó, lo envió, ¿no es cierto?, a los dispersos. Y ahí aparece, si vayan a leer bien el libro de los Hechos. La primera ciudad, lugar, pueblo es Salamina. Y ahí empieza, y ahí está el viaje. Y cuando se produce este viaje, volvió, ¿no es cierto?, en el capítulo 15 a Jerusalén. Volvió con Tito, acuérdense que una resistencia, ¿no es cierto? Y de ahí también aprovecharon, ¿no es cierto?, porque fue al templo, Jacobo le dijo, anda, ¿no es cierto?, y presenta los votos para que seas, ¿no es cierto? Y ahí en el templo, ¡pum!, lo agarraron. Tú soy el que andáis proclamando, así es como decirle como chileno. Lo toman y dice, tú andas proclamando, ¿no es cierto?, a este enviado. Se referían, ¿no es cierto?, al reino de los cielos como... Y ahí lo querían matar. Pero intervino, ¿no es cierto?, la guardia romana. Es por eso que él apeló, ¿no es cierto?, eh, eh, inteligentemente por la voluntad de nuestro Padre, porque su papá había él adquirido a través de mucho dinero la ciudadanía romana. Es por eso como él tenía esta ciudadanía. Es por eso digo, yo soy romano, le dijo, soy ciudadano romano. Por eso se asustaron los romanos, los que lo habían tomado. Entonces ahí apeló porque lo querían matar, apeló, ¿no es cierto?, para ir a Italia. Ahora, ¿era para llevarlo, ¿no es cierto?, donde los italianos? No, es nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo lleva para ir ¿a dónde? A los dispersos que estaban en Italia, porque allá se llegaron también. Y bueno, en el capítulo 28 del quinto libro sale ahí que cuando llegó 3 días después convocó a todos los dispersos, que habían ya un grupo formado, ¿no es cierto?, que vivían una ideología rabínica y no querían reconocer el reino de los cielos. No lo quisieron porque eso se refieren ahí, hay que leer el relato. Queremos saber de ti, de esta secta. No, ellos eran una secta. Veo cómo se refirieron los dispersos y convocó a los dispersos, a los principales. Estuvo 2 años. Pero a todos los que oían, a todos los que obedecieron y oían, se arrepentían, porque esa era la demanda de nuestro Padre para la casa de Judá y la casa de Israel, arrepentimiento y obediencia y dar frutos dignos de arrepentimiento, obedeciendo, nuestro Padre iba a hacer una obra, no se iba a intervenir automático, no es así. Es por eso que nosotros vemos las Escrituras, que el enemigo aprovechó y torció esto. Él aprovechó esta instancia para distorsionar, porque nuestro Padre no envió a su siervo para con las naciones, no, lo envió a estos lugares para proclamar a la casa de Israel el nuevo pacto.
el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, que fue profetizado. Vio que le dice que le hablaba a través de los profetas y vayan a leerlo. ¿Qué habló el profeta? ¿Qué habló Moisés? ¿Qué habló, no es cierto, y David? ¿Qué hablaron los profetas? Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Qué hablaron? La voluntad de nuestro Padre. En el cumplimiento de este nuevo pacto. Pero la casa de Judá y la casa de Israel le resistieron, sí, sí le resistieron, pero poquito hallaron, poquitos obedecieron. Entonces, cuando el siervo vuelve Pablo con un griego, ¿qué pasó ahí? Claro, este extranjero dio testimonio de amar a nuestro Padre, no amaba a Pablo, no amaba, no era un discípulo de Pablo, que ahí le colocan para armar, ¿no es cierto?, una estructura, ¿no es cierto?, mentirosa y engañosa. No, porque tenía que dar testimonio, así como dio testimonio Ruth. Ruth, una moabita. Ruth es, ¿no es cierto?, la nuera de Noemí. Noemí estaba casado, ¿no es cierto?, con un israelita de rebelde porque estaban en la dispersión. Vio que ellos fueron expulsados y los hijos de Noemí se casaron con extranjeras. Una de ellas era moabita. Bueno, murió el marido por la voluntad de nuestro padre, murió el marido, murieron los dos hijos y quedaron ellas sin hijos. Pero Ruth se determinó. La otra volvió a su país, volvió a su nación, volvió donde su pueblo, donde estaban los dioses extraños, porque eran inmundos. Pero Ruth, la moabita, le dice a Noemí, no, suegra mía, no, yo me he determinado seguir al Elohim, seguirle y amarle al Elohim de Israel. Porque su Elohim será mi Elohim, porque su pueblo será mi pueblo. Donde usted esté ahí voy a... Y ella dio testimonio. En ese proceso, nuestro Padre hizo una obra, porque vio la obediencia. Una extranjera. Por eso vemos a Cornelio el centurión. Él dio testimonio de obediencia. No que daba limosna, este contexto le cambiaron ahí católicos romanos engañosos. No, él empezó a obedecer la voluntad, a guardar el día de reposo y hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque, ¿no es cierto?, después con el tiempo, él perseverando en esto, dando testimonio, nuestro Padre hizo una intervención y le visitó a él. Entonces, nuestro Padre glorioso establece todo este procedimiento para con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto, por sus muchas misericordias. Porque Él lo decretó y como Él no es hombre, lo iba a cumplir en su fidelidad para con la casa de Israel, la casa de Judá. Y les presentó a la casa de Israel, la casa de Judá, por medio de su glorioso Hijo, un nuevo procedimiento, un nuevo pacto. Y Él le iba a dar término a, ¿no es cierto?, ¿a qué? Al procedimiento del Pesaj. Le dio un término, se rasgó la cortina en el lugar santo y hasta ahí llegan los oficios. Ya no se producían más los Pesaj, porque se establecía una vez para siempre, ¿no es cierto?, con sangre gloriosa, no con sangre ajena de animales, sino con la sangre gloriosa del unigénito y el primogénito y el unigénito. El primogénito es el corderito glorioso. No, la casa de Judá le rechazó. No, la casa de Israel también le rechazó. Porque aman más la muerte. Aman más un conocimiento animal, carnal y diabólico. Aman la prosperidad, aman el dinero, aman el tener bienes. Vean ahora Israel, vean cómo está. Vayan a Tel Aviv, cómo es. ¿Cuántos, no es cierto, millonarios están ahí? Prosperados por el enemigo. Prosperados por el enemigo, no por la voluntad de nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre glorioso establece este procedimiento glorioso en su voluntad, enviando a su glorioso, introduciendo a su primogénito, y sobre su primogénito, ahí en el Jordán, vino
el unigénito glorioso. Vino la vida. Nuestro Padre hace esta intervención en este personaje, Saulo de Tarso, que iba, ¿no es cierto?, tras todos aquellos que tomaron una decisión, porque este era Saulo de Tarso gobernado por la muerte. Pero nuestro Padre le sale al encuentro, camino a Damasco, y se produce la conversión. Nuestro Padre lo convierte de muerte a vida. Para darle la vida tenía que sacar la muerte. Esa muerte tiene un nombre, Satanás el diablo, porque lo dice en Juan capítulo 8 del verso 31. Le dice a la casa de Judá. Porque la casa de Judá empezaron, ¿no es cierto?, estos del Sanedrín a responder. Hoy nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Abraham. No, nuestro Meles le dice, no, nuestro padre, no. Porque si vosotros fueseis hijos de Abraham, lo que hizo Abraham para agradar a nuestro padre en obediencia, eso haríais vosotros. Y cambiaron, no, nosotros tenemos un padre Elohim, nosotros tenemos un Elohim. No, le dice nuestro padre también a través de su primogénito. Porque nuestro Mele le dice, si vuestro padre es mi padre Elohim, como lo dicen ustedes me amarían a mí, pero ustedes no se resisten, porque vuestro padre es el diablo y ese está dentro. Y yo no hallo cabida ahí porque ustedes no renuncian. Porque si ustedes renunciasen en arrepentimiento y dando fruto de arrepentimiento, nuestro Padre hace una intervención y saca. Porque nuestro Padre decía, sal de ahí, a través del primogénito. Al hombre de Gadana, ¿y lo que le dijo? Sal de ahí. ¿Vio? Entonces nuestro Padre hace una obra, es una conversión. Entonces aquí, para que entiendan todas estas personas que andan y hablan y tienen diferentes, les quiero decir que ustedes están muertos. Viven, persiguen y oyen una metodología animal, carnal y diabólica, que no es conforme a la voluntad de nuestro Padre. Pero sí nuestro Padre dice, si hay un extranjero de estas naciones, porque todas las naciones vecinas eran extranjeras, y habían extranjeros dentro de Jerusalén. Ruth la moabita, extranjera. Cornelio el centurión, un delegado, uno que estaba, ¿no es cierto?, a través del emperador, con una función específica en un lugar. Cornelio el centurión, ¿por qué? Porque tenía 100 personas a cargo. Ese es un extranjero. Tito, un extranjero, un griego. Timoteo también, porque no vivía en Jerusalén, vivía afuera. Porque su mamá, como de la dispersión, pero ella, según lo que dice la escritura, obedecía, se casó con un griego. Estaba casado con un extranjero que estaba prohibido. Nuestro padre le dijo, no te vas a casar con ningún extranjero. Para que ustedes puedan conocer, eso sucedió en el libro de Esdras y Nehemías. Porque ahí estaban, ¿no es cierto?, en un día, en una celebración de Sukkot, en otoño, por eso dijeron que estaba muy lluvioso y muy helado. Pero tenían que irse a la casa porque habían que solucionar cosas, porque la escritura decía que ningún sacerdote o ninguno de los principales como Nicodemo se podía tomar mujeres extranjeras, porque nuestro padre ya lo había decretado. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? Expulsar a estas mujeres juntamente con los hijos. No se podía, para poder sanar, para poder agradar la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre también le dice a Abraham, pon atención a Sara. Sara está en lo correcto que dice. En lo correcto. Porque Sara también en algún momento tiene que ella haberse arrepentido de esta situación. No tenía que haberle pasado a Agar. No, eso no se podía hacer porque aparece en el capítulo 26 del libro de Bereshit.
Nuestro padre hablándole a Isaac, diciéndole, mira Isaac, pon atención, porque tu padre Abraham, mi siervo Abraham, tu padre, escuchó mi voz primero y guardó mi precepto. ¿Cuál es el precepto? Los días de reposo, todos los que él había decretado. Guardó mi precepto, mi mandamiento, mi estatuto, todo lo guardó. Ve tú, haz lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Abraham y Sara en el cuento de Ismael? Nuestro padre dijo, sí, tiene que expulsar a Agar y tiene que expulsar a Ismael. Porque Ismael se establece, ¿no es cierto?, estas 12 naciones de alrededor, extranjeras e inmundas, fueron, ¿no es cierto?, odiaron a Israel, atacaron, le hicieron guerra a Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, nuestro padre estableció este procedimiento con la casa de Israel y la casa de Judá. Envió su glorioso, su enviado, su primogénito y su unigénito para el establecimiento de su voluntad, para el establecer este nuevo pacto y para a través de este nuevo pacto nacer de nuevo. A través de este nuevo pacto nacer de nuevo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, mediante la simiente de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo. Por eso había que, ¿no es cierto?, obedecer, poner la atención, porque nuestro Padre empieza a proclamar por medio de su primogénito: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, el resplandor de gloria, yo soy la resurrección y la vida y la resurrección y la puerta para entrar al reino de los cielos, mediante la vida y la eternidad. Es por eso que hay que poner atención y conocer, porque aquí nos enseña nuestro Padre por medio de nuestro Rabí, Mashiach Yahshua, que habita en nosotros. Él nos enseña para el cumplimiento de su voluntad. Entonces, nuestro Padre interviene en un siervo para enviarlo, ¿no es cierto?, a los dispersos de la casa de Israel que estaban en estas naciones inmundas. Y está escrito que nuestro Padre habla del hijo pródigo, le llaman. No, el hijo pródigo es la casa de Israel. Aquí nuestro Padre se está refiriendo a la casa de Israel que estaban en las naciones. Le pusieron el hijo pródigo, pero nuestro Padre ahí no aparece como hijo pródigo, diciendo, sino que aparece la casa de Israel, los hijos de la casa de Israel. Los hijos, ¿no es cierto?, de los que fueron expulsados a las naciones. Y es por eso que aparece, ¿no es cierto?, este personaje como la casa de Israel, que estaba en medio de los cerdos, un animal inmundo. Y en esa hediondez vivía. Y nuestro Padre, por medio de este enviado, le iba a dar, ¿no es cierto?, una luz de conciencia. Porque nuestro Padre lo envió para dar luz para revelación. Como un pantallazo. Mostrándole dónde estaba. Y se vio que estaba en medio de los cerdos. Este es un lugar inmundo. Estoy en un país extranjero inmundo. Y nuestro Padre le da un grado de conciencia. ¿El qué es lo que hace? Se arrepiente. Ahí hay una actitud y nuestro Padre lo dejó registrado. Un arrepentimiento y después obras dignas. ¿Qué quiere decir? No, iré a donde mi Padre arrepentido para obedecer la voluntad de nuestro Padre. Volver a la voluntad de nuestro Padre. Y ahí nuestro Padre hace una conversión. Quita lo andrajoso, quita al inmundo y lo lava, lo purifica y viene la vestidura. ¿Qué vestidura? La vida del reino de los cielos, Mashiach Yahshua. Bendito nuestro Padre, porque Él nos enseña qué significa realmente lo que está ahí registrado. Nuestro Padre glorioso le concede, ¿no es cierto?, esta luz para revelación y allí
como la casa de Israel tenía que, ¿no es cierto?, arrepentirse. Y el arrepentimiento, oír y obedecer y empezar a dar fruto, volver. Hay un proceso, hay un tiempo. Pero el tiempo para volver a la voluntad de nuestro Padre. No volver a Jerusalén, ¿no es cierto?, con todos tus bienes y instalarte ahí en Tel Aviv y hacer lo que tú quieres. Una vida loca. O ir a Jerusalén también y hacer, ¿no es cierto?, de tu vida y establecer o participar aún en una congregación mesiánica, ¿no es cierto?, sea de los sefarditas, de los caraítas, de los ortodoxos extremistas o de cualquiera. No, nuestro Padre vuelve a mí, reconoce mi voz y yo te voy a enseñar, pero tienes que arrepentirte y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento a la casa de Israel y la casa de Judá. No así el extranjero, pero sí el extranjero tenía que dar testimonio, no tenía que arrepentirse, sino que tenía que reconocer, amar al Elohim de Israel, seguirle para servirle, escogiendo hacer su voluntad, especialmente en el día de reposo y abrazando el pacto a través de su Hijo glorioso. Este nuevo compromiso para nacer de nuevo. Este procedimiento glorioso mediante su simiente, porque su simiente estaba en Mashiach Yahshua, la simiente del reino de los cielos. Pero para recibir la simiente había que sacar la mentira y el engaño, el conocimiento animal, carnal y diabólico, la muerte, sacarlo y lavarlo y purificarlo para que pueda venir la vida. Y eso tiene un proceso, no de la noche a la mañana. Nuestro Padre les conceda a la casa de Israel, la casa de Judá, este glorioso beneficio, esta luz para revelación, para arrepentimiento y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento delante de su presencia. Si hay algún extranjero de cualquier nación que empieza a dar testimonio delante de nuestro Padre, siguiendo a nuestro Padre, amándole a Él, escogiendo hacer la voluntad del Elohim glorioso de Israel, guardando el día de reposo que de suma importancia nuestro Padre lo va a ver. Eso lo hicimos nosotros durante harto tiempo, vale decir casi 2 o 3 años, siguiendo lo hicimos nosotros. Y nuestro Padre hizo una obra y una intervención gloriosa. Cualquier extranjero que abrace el pacto del compromiso de la voluntad de nuestro Padre, no abrace otra cosa, no abrace otra ideología, no abrace ningún evangelio porque es una palabra inmunda, no abrace ninguno que hay que bautizarse, una palabra inmunda, no corresponde. Nuestro Padre no dijo eso por medio de su Hijo. Nuestro Padre le conceda a la casa de Judá, a la casa de Israel, esta luz para revelación. Pero si hay algún extranjero que quiera seguir a nuestro Padre, empieza a dar testimonio. Y nuestro Padre va a hacer una obra si tú das testimonio verdaderamente. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, si nuestro Padre así me concede estar en este lugar para poder proclamar la voluntad de nuestro Padre por medio de su enviado ungido, nuestro rabí, nuestro maestro, nuestro amado Melech, Mashiach Yahshua. Un saludo y hasta pronto.